que tiene las gafas oscuras y te vuelves al espejo para Seguimos en nuestras redes sociales como Destino Verano RC. Como Destino Verano RC. Sumate a Destino Verano. 4 de la tarde con 13 minutos. Regresamos con más Destino Verano y ahora sí, con un día espectacular, soleado, nos vamos con Manuel Maffini y su columna de Geografía y Turismo en Córdoba. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Destino Verano. Buenas tardes, Flor, gracias, como todos los martes, les agradezco el espacio. Claro que sí, como todos los martes acá estamos para informarle a la gente sobre los cambios, sobre el territorio, las localidades, en este caso de Calamuchita, ¿no es así? Así es. Bueno, un poco retomando lo que hemos estado hablando en las columnas anteriores, y particularmente en la última, que hablamos un poco de los cambios más recientes que han acontecido en Calamuchita como área de destino turístico, siempre en vinculación con lo que pasa en contextos más amplios, siempre a escala global y también en lo que sucede en nuestro país en cuanto a procesos sociales, económicos, cambios culturales, etcétera. Así que bueno, venimos diciendo en martes pasados que en los últimos 30 años fueron ocurriendo profundos cambios a escala global, también con las particularidades del caso que fue adoptando en la Argentina. Todo coincidió con lo que se denomina la aplicación de un modelo neoliberal en cuanto a un modelo de organización estatal y organización de la economía, con cambios hacia adentro, digamos, o hacia abajo, en lo que respecta a, por ejemplo, el mundo del trabajo, siempre tan vinculado con la práctica del turismo de masas, ese turismo vacacional, quincenal, del verano, en nuestra sierra, siempre asociado a lugares con río, con el descanso de los trabajadores como bueno, una práctica central. Bueno, eso desde los 70, con el proceso militar, con la dictadura militar, con su programa económico, el desmantelamiento de políticas universalistas provenientes del estado de bienestar. Después en los 80 tuvimos por ahí un veranito con la llegada de Alfonsín a la presidencia, en la que se intentó reflotar un poco el programa universalista del estado de bienestar, y después ya desde los 90 en adelante el neoliberalismo se hizo cada vez más presente, y con eso, estos cambios tan profundos en el mundo del trabajo, que terminan por impactar de lleno en el mundo del turismo, como te decía. Ese turismo de masas tan asociado a los derechos laborales de décadas anteriores. Bueno, todo ese es un gran panorama para hablar de lo que interesa, digamos, en la columna, que son los cambios en la región de Calamuchita. Bien, y a partir de estos cambios, ¿cómo se pueden ver hoy en la actualidad? Exacto, esa es una pregunta que siempre atraviesa, digamos, a las prácticas de investigación que tenemos en el marco del Departamento de Geografía. Decimos que hay un mundo en crisis, o un modelo de organización social en crisis. Eso impacta también a la práctica del turismo. ¿Por qué? Porque es una práctica que no sale de un repollo, sino que se conecta, se vincula siempre con lo que pasa en los costados. Bueno, el mundo del trabajo en crisis, el turismo de masas en crisis, la forma, o mejor dicho, los destinos turísticos, Calamuchita y en general la Sierra de Córdoba, y también podríamos agregarle a nivel nacional la costa atlántica y Mar del Plata, se vieron profundamente impactados, entonces tuvieron que reformular o reorganizarse como destinos turísticos. En ese sentido, esa modalidad tan clásica que fue la quincena de vacaciones debió ser complementada con otras formas. En el caso nuestro, en Argentina, desde la década
avanzados los 90 y desde los 2000 en adelante, por ejemplo, se modificó el calendario de feriados puente, de manera de aprovechar o de convertir en momentos de alta afluencia turística los fines de semana largos. ¿Qué pasa? Los fines de semana largos en sierras de Córdoba, por ejemplo, en lugares con ríos, ya no eran aprovechables, entonces había que reconfigurar la oferta turística. Y en ese sentido, los cambios vinculados con tendencias globales se orientaron en tres grandes ejes, en realidad. Un eje relacionado con la cultura, la historia, un eje relacionado con lo que es la naturaleza como objeto de interés turístico, y un tercer gran eje que por ahí está más, o no lo observamos tanto aún en Sierra de Córdoba, que es todo lo vinculado a un mundo de fantasía. Eso te comentaba martes pasado, el tema de Disneylandia, digamos, como paradigma turístico. Bueno, todos los parques temáticos que recrean una realidad de fantasía en la cual los turistas de alguna forma buscan un escape de la realidad tan cruda que les toca vivir a diario. Bien, pero cuando hablas ahí de configurar la oferta turística, tanto lo cultural, lo naturaleza como la fantasía, podríamos decir, por ejemplo, que en relación a lo cultural, como hablábamos de Villa General Belgrano, ¿se podría decir que tratan de venderte una cultura que a lo mejor no se está llevando tanto a cabo? Sí, esa es una clave. Villa General Belgrano y la Cumbrecita son dos destinos típicos de los tiempos que corren hoy, digamos, en los que se aprovecha al máximo lo que es una estética, lo que es la impronta de una cultura que verdaderamente existió, o si podemos ponernos más finos o no, existe en la actualidad, pero lo que se hace es eso, es tematizar. Bien. Eso, tematizar la oferta turística, y en función de una temática, que en este caso es la temática de las etnias centroeuropeas, en función de eso, lo que se hace es articular una oferta turística sumamente variada, y detrás de esa oferta turística es un espectro social sumamente variado, en términos de proveedores de servicios, de creadores, digamos, o de ideólogos de nuevos atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto el rol del Estado es muy importante también. Pero más allá de los destinos turísticos que menciono, la Cumbrecita y Villa General Belgrano, que verdaderamente desde los años 2000 o mediados de la década del 2000 en adelante experimentaron un auténtico boom, sí, también fueron emergiendo o consolidándose como destinos turísticos otras localidades que, sumadas a las ya clásicas localidades de destino turístico de Calamuchita, me refiero concretamente a Santa Rosa de Calamuchita y Embalse, fueron generando esto, ¿no? Una oferta cada vez más variada, cada vez más heterogénea de atractivos turísticos en una región que es dentro de todo una región compacta, la que se puede recorrer en pocos días, digamos, por ahí para un turista puede hacer un itinerario turístico, una ruta, y recorrerla en pocos días, y encontrar en esta región elementos de la oferta sumamente variados: naturaleza, cultura, historia, cultura europea, pero también cultura criolla, que ese es otro de los grandes temas, o las grandes temáticas en la cual se fue centrando la organización de la oferta turística en Calamuchita. Y esto, perdón, yo hablo rápido, no sé si no, está bien, está bien. Interrupción. No, Mira, perfecto. Decía que la temática criolla es también, desde hace menos de 2 décadas, podríamos decir, sí, es también un elemento central en la oferta turística. Temática criolla / historia colonial, si se quiere, pero bien, que realza todo lo que es la historia de ocupación sumamente particular de Calamuchita, y podemos decir de las sierras cordobesas en este periodo de la historia argentina. Y en función de esa temática, bueno, empezaron a aparecer o empezaron a aparecer desde este corte temporal al que hago alusión, que es alrededor de la década de 2000, una serie de nuevos atractivos turísticos, o si se quiere, la revalorización de viejos atractivos turísticos. Sitios de interés histórico, como puede ser, por ejemplo, la capilla
la capilla, la vieja capilla de Santa Rosa de Calamuchita, creo que se llama Santa Rosa de Lima, que se la convirtió, por ejemplo, en un museo de historia religiosa. Es decir, un tema sumamente específico para un público sumamente específico. No cualquiera, ya como en décadas anteriores, digamos, la afluencia turística tenía como un interés universal en esto que te digo, descansar, ir a las sierras a descansar. Hoy ya puede ir a Santa Rosa solamente a ver la capilla y su historia de arte religioso. Y pongo ese ejemplo en particular que me acuerdo ahora, pero por ejemplo, vamos al tema capillas, está lleno de capillas, oratorios. ¿Por qué? Porque es un área ocupada desde tiempos muy remotos, la Sierra de Córdoba, todo lo que es Yacanto, es la parte de lo que sería el faldeo oriental de la Sierra de Comechingones, en el que se erigen numerosos parajes y cuyo acceso se ha ido ampliando desde la década de 2000 en adelante. Vos fíjate que históricamente la región de Calamuchita se estructuró en torno a lo que es hoy la ruta número 5, que es un camino existente desde la llegada de los españoles a América, básicamente, y recién en la década de 2000 empieza como un camino de expansión hacia lo que es la altura de la sierra. Claro. Y el trazado de caminos en sentido este-oeste, que permitieron a estos parajes que te digo, por ejemplo, Yacanto, Intillaco, hoy el Durazno, Villa Berna, La Cumbrecita, bueno, todo es una secuencia de destinos turísticos que antes te estoy diciendo hace 20, 30 años, no estaban en el mapa turístico de Calamuchita y hoy ocupan un lugar importante. Claro. Y eso es en función también a una oferta de atractivos vinculados estrictamente, por ejemplo, con la naturaleza inalterada, prístina, lejana, con la idea de que está lejos de la civilización, que uno va y se desconecta de su mundo cotidiano. Bien, recién mencionabas el tema de la capilla, entonces podríamos decir que estamos volviendo a atractivos anteriores de otros tiempos, y eso es lo que se espera en un futuro. Perdón, Flor, no te escuché. Que recién mencionabas el hecho de la capilla, que la gente vuelve como un atractivo turístico. Te quería consultar si estamos volviendo a esos atractivos y eso es lo que se espera en un futuro. En parte sí, yo diría que sí, que digamos que esta búsqueda de lo auténtico, tan típica del turismo de la era moderna, es decir, de periodos anteriores, continúa activo, porque las familias que van de vacaciones a Calamuchita en general, en verano, siguen siendo numerosísimas y sigue siendo lo que estructura en general lo que es la práctica del turismo en Calamuchita. Pero también hay una búsqueda de ese tipo de atractivos y de experiencias turísticas que no están ya relacionadas con la visita a una capilla. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia del lugar, nos cuenta un poco la cultura, la historia de ocupación, alguna anécdota en particular y ya está, fin de la visita. Hoy lo que se hace es montar un producto que no solamente integra un elemento, como puede ser una capilla. Hoy uno va a los Reartes y si va a la capilla no puede dejar de dar una vuelta por el centro o el casco histórico de la localidad, en el que las construcciones son de adobe, como en aquella época, y por ahí algunas construcciones son de adobe, pero fueron construidas hace 15 años, ¿sí? Claro. Entonces se busca recrear una estética que prevaleció sin dudas en algún momento de la historia y que el turismo busca de alguna forma para ambientar la práctica turística que puede radicar en otra cosa. Puede radicar, por ejemplo, en consumos simbólicos, como puede ser un recital de música barroca que suelen realizarse en la explanada, por ejemplo, de la Capilla de los Reartes. O pueden ser consumos materiales, como por ejemplo ir a comerse un locro auténtico en un restaurante del
casco histórico de Alta Corral, de los Reartes, que ese tipo de cuestiones que ya no están amarradas a las prácticas vacacionales de periodos anteriores, sino que hoy empiezan a recobrar o a revalorizar otras cuestiones. Bien, entonces podríamos decir que cada sector es como que se complementa uno con otro para dar ese tipo de fantasías que hablabas al comienzo de determinado lugar, determinada cultura. Yo diría que sí, tu lectura es sumamente acertada y es complementaria de lo que estoy diciendo. Esa búsqueda de complementación entre un destino y otro tiene que ver ya con una lógica de cooperación entre los lugares y no de competencia. Esa mirada de que si al del lado le va bien, a mí me va a ir bien, entonces yo no me voy a pisar con el del lado, voy a buscar la forma de complementar lo que ofrece el del lado. Y eso es más o menos lo que manifiestan siempre los actores relacionados con el turismo en esta región. La búsqueda de generar ofertas que no compitan con el del lado, sino por el contrario. Yo organizo un evento que... Claro. Vuelvo al tema de los Reartes, que tiene la temática criolla a flor de piel, y si la oferta de alojamiento no da abasto, entonces es común que se manden turistas a alojarse a Villa General Belgrano, a la Cumbrecita, Santa Rosa, etcétera, etcétera. Bien, ¿y todo siempre siguiendo una misma estética? No, eso claro que no, digamos. Uno puede observar, si uno visita las localidades, cada localidad tiene como una impronta estética propia. Algunos de estos lugares lo que hacen es conservarla, cuidar esa estética. Claro. Y otros no, entonces es como que la evolución de la estética del espacio urbano está más manejada o gobernada por el mercado. Por ejemplo, claro. Uno visita Santa Rosa de Calamuchita y verá que, digamos, no tiene una estética asociada a una temática, por ejemplo, étnica, como puede ser Villa General Belgrano, o a una temática histórica, sino que Santa Rosa refleja por ahí el paso del tiempo o los cambios de los periodos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia, y tienen elementos aislados, como por ejemplo, que te decía, la vieja capilla Santa Rosa de Lima, es un elemento que refleja, por ejemplo, la historia de ocupación colonial. Tiene los viejos calicantos jesuitas, que son testimonios de la presencia de los jesuitas en la región. Y en años más recientes han hecho toda una serie de obras de embellecimiento y de reforma del centro urbano, que no se condicen, digamos, con una estética ni criolla, ni jesuita, ni étnica. Es una estética, un conjunto urbano que se relaciona más con el periodo en el que vivimos, en el que claro. Esto de la diversidad, la heterogeneidad de estéticas, de temáticas, es también un elemento que se busca explotar desde el turismo. Bien, recién mencionabas el tema de el interés, o podríamos decir que hay un mercado detrás de todo turismo. Y ahí también mencionabas el rol del Estado. ¿Cuál debería ser ese rol? Qué pregunta me haces, me pones en el rol de controlador. Bueno, a ver, hablamos también de la presencia o de la ausencia del Estado, o dos modelos de Estado. Uno, el benefactor, en el que uno lo podría asociar más a la presencia estatal, y el Estado neoliberal, que uno lo puede asociar más a la ausencia del Estado, a la regulación del propio mercado, de lo que sucede en los lugares. O me preguntas a mí, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Yo creo que debería ser el que eligen la mayoría del lugar en el que residen. No sé si hay una receta para eso. Bien. Hoy el turismo, eso sí, creo que es ya una postura personal, debe apuntar a los equilibrios que en una triple dimensionalidad, que es lo que es la rentabilidad económica. Por supuesto, si no hay rentabilidad para los empresarios, para
las personas que viven del turismo. El turismo no camina, tiene que estar dado por los equilibrios ambientales, tienen que respetarse estas cuestiones, y te nombraba a Santa Rosa, que fue uno de los destinos más transformados y ambientalmente más deteriorados durante el periodo de masas, el periodo turístico de masas, en el que estas cuestiones ambientales no eran tan cuidadas, y tiene que haber una tercera pata, que lo que te estoy diciendo lo dice la teoría del desarrollo sustentable. La tercera pata es la de la justicia social. Claro. La factibilidad de que grandes números y volúmenes de personas pueden acceder a su derecho a vacacionar, a su derecho a distenderse, a tener una estadía turística con un buen servicio, con una calidad aceptable y siempre cuidando los equilibrios ecológicos y ambientales. Vos me preguntás, yo creo que el Estado debería tender a eso. Bien. Y después, los grises, los matices que pueda aportarle cada una de las sociedades que residen en esos lugares de destino, bueno, ahí puede jugar un poco la creatividad de cada uno de los destinos para ofrecerle al turista algo que lo satisfaga. Perfecto. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por toda la información que nos traes. Una columna muy interesante que la presentas todos los martes en Destino Verano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar un poco de estas cosas. Por favor, gracias a vos. Nos encontramos el próximo martes. Correcto. Un abrazo. Chau, chau. Así pasó por el aire de Destino Verano Manuel Maffini con su columna Geografía y Turismo en Córdoba, que nos trajo muchísima información para indagar sobre la historia del Valle de Calamuchita. Ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque hoy yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura, 2 o 3 puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo.